Diseño de columnas compuestas, ¿no? En este caso vamos a ver una columna compuesta por cuatro angulares y por celosías, ¿no? Celosía es la placa que va a tener en esta parte de acá la columna eh, para unirla, ¿no? Y hacer una sola sección compuesta, ¿no? Entonces, para la solución vamos a tener lo siguiente. Eh, Antes que nada, dice que la columna va a estar compuesta por angulares de lados iguales. La longitud efectiva de pandeo de la columna dice que es de 24 pies. Entonces, la longitud de la columna dice que es 24 pies. 24 pies y la fuerza axial es de 760, ¿no? O sea, vamos a tener que la fuerza axial es 760 kip. Usar acero AISC A36, ¿no? Recordemos que el 36 es el FI, ¿no? Entonces, para esto, nosotros vamos a tomar en cuenta una condición. Vamos a tomar un FA entre este intervalo, ¿no? de esfuerzo, ¿no? Sería asumir un FA, ¿no? Y ese FA lo vamos a asumir entre 15 a 20, ¿no? Un rango bastante aceptable para poder resolver el ejercicio. KSI, el esfuerzo, ¿no? Entonces, para esta situación, en este caso, este ejercicio vamos a asumir 20, ¿no? No vamos a ir al extremo, ¿no? Pero puede ser cualquier valor que asumamos entre 15 y 20, ¿no? Puede ser 16, 17, 18 y el proceso lo podemos desarrollar fácilmente, ¿no? Entonces vamos a tener que para este caso vamos a tomar FA 20 KSI, ¿no? Entonces 20 KSI lo estamos asumiendo. Ahora entonces vamos a calcular el área requerida para esa sección, ¿no? Entonces vamos a decir esto como parte de los datos, ¿no? Entonces área requerida para la sección. Esto se refiere para la sección compuesta, ¿no? Cuánto es el área que necesitamos y lo vamos a calcular con la siguiente ecuación, ¿no? Que esta ecuación viene del esfuerzo, ¿no? Dice que el área requerida va a ser igual a la carga axial P sobre el FA, que viene siendo el esfuerzo, ¿no? Les explicaba en la clase que tuvimos de dónde sale esta ecuación, ¿no? Para que tengan eso presente, ¿no? Esto sale de la fórmula general del esfuerzo. Dice que el esfuerzo es igual a fuerza sobre área, ¿no? Despejamos el área, nos queda que la fuerza sobre el esfuerzo, ¿no? Entonces, como ya conocemos esos valores, vamos a sustituir y calculamos, ¿no? Entonces, venimos y tomamos estos valores que sería P 760 kip entre FA, que estamos asumiendo 20, ¿no? 20 KSI. Entonces, el área requerida para la sección nos queda ahí que es de 38 pulgadas cuadradas, ¿no? Eso sale de 760 entre 20. Tenemos que 38 pulgadas cuadradas yo necesito para formar esta sección que tenemos acá con los cuatro angulares, ¿no? Entonces, como ya sabemos que para la sección total o el perfil completo
necesito 38 pulgadas cuadradas. Entonces ahora podemos decir o calcular cuánto es el área requerida para cada angular, ¿no? O por angular. Recordamos que el ejercicio nos está pidiendo angulares de lados iguales, ¿no? Entonces eso es lo que nosotros vamos a determinar, ¿no? Entonces, para determinar eso, lo único que hacemos es que el área total la dividimos entre los cuatro angulares, ¿no? Entonces acá sería 38 pulgadas cuadradas entre cuatro angulares, ¿no? Entonces eso nos va a quedar que el área por cada angular va a ser igual a 9.5, ¿no? Este proceso ya lo habíamos explicado, pues lo estoy haciendo nuevamente, pues no me gusta cuando una clase la estamos grabando y las interrupciones de los que están entrando, pues mejor hacerlo de nuevamente, ¿no? Entonces con esta área que tenemos nosotros, vamos a buscar en nuestra aplicación de los perfiles ISC para angulares de lados iguales, vamos a buscar un perfil que me satisfaga esta condición, o sea que tenga un área de al menos de sección transversal 9.5 pulgadas cuadradas. El día de ayer me decía uno de ustedes de que tal y tal angular puede servir, sí, porque el área que me estaban diciendo era mayor que 9.5, ¿no? Lo pueden hacer luego el ejercicio con ese angular o cualquier otro, y ustedes pueden hacer el mismo proceso que estamos haciendo ahorita en este video, ¿no? Entonces para este caso encontré un angular buscando en la aplicación y voy a probar con el siguiente, ¿no? Probando con un angular de 6 por 6 por 7 octavos de pulgada el espesor, ¿no? Entonces de tabla nosotros nos vamos a ir a buscar como les estaba explicando el área, propiedades, ¿no? Buscamos las propiedades del perfil y en él vamos a encontrar que el área va a ser igual a 9.75 pulgadas cuadradas. Si nos fijamos, este 9.75 es mayor que 9.5, entonces podemos probar fácilmente con ese perfil, ¿no? Y X, que va a ser igual en la ecuación del teorema de los ejes paralelos, y sub 0, esto lo sacamos de tabla también, y X es igual a Y, y ese al mismo tiempo lo vamos a nombrar y sub 0, dice que es 31.9. 31.9 pulgadas a la cuarta el momento de inercia, y el radio de giro mínimo, tenemos que buscar el radio de giro mínimo en la aplicación o tabla, es de 1.17 pulgadas, así como le estaba explicando el día de la clase. Hay que buscar el radio de giro mínimo, ¿no? Y el centroide Y es igual a 1.81, ¿no? 1.81 pulgadas. Ok, esto sale de la aplicación, ¿no? El que propusimos, y hacemos el primer cálculo. Recordemos que en una revisión estructural, la primera propuesta que estamos haciendo, en referencia a eso, vamos a saber cómo andamos con el siguiente, si cumple o no, ¿no? Si tenemos que bajarlo o tenemos que subirlo, ¿no? Ok, entonces veamos que la columna me están diciendo que es un perfil compuesto de 21 pulgadas por 21 pulgadas. Muy importante este gramil que me están dando acá.
de 3.5, esta distancia que hay desde el angular hasta donde va a estar unida la pieza de la celosía con el angular, ¿no? Tanto a un lado como al otro, ¿no? Para cada uno de estos que tenemos nosotros acá, de estos angulares, ¿no? Entonces, el teorema de los ejes paralelos, la sección de compuesta que tenemos nosotros de 21 por 21, ¿no? Entonces necesitamos calcular el momento de inercia. El momento de inercia por el teorema de los ejes paralelos. Recordemos que el teorema de los ejes paralelos nos decía que el momento de inercia en X es igual a I sub 0 más el área por la distancia entre los centroides al cuadrado, ¿no? O Y sub C menos Y sub I en ese caso, ¿no? Ya vamos a ver gráficamente cómo hacemos ese cálculo. Eso es la fórmula general, pero les decía de que acá tenemos 4 angulares. Entonces este cálculo para el momento de inercia, aquí vamos a multiplicar por 4 angulares, ¿no? Entonces, que I sub 0 ya lo tenemos, 31.9 más el área, es el área del angular que estamos proponiendo. Aquí adentro no lo vamos a multiplicar por 4 porque todo afuera lo estamos afectando por el 4. Entonces en la área de los 4 angulares ya lo estamos afectando al multiplicarlo en esta parte de acá afuera, ¿no? Más el área por la distancia al cuadrado. La distancia al cuadrado, recordemos que es la distancia centroidal, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos acá el eje centroidal de esto, o el eje neutro de la sección, recordemos de que por este punto acá necesitamos tener el dato de Y, ¿no? Esto es Y. ¿Y cuánto es Y? Acá lo tenemos, 1,81. Entonces, por acá lo vamos a poner 1.81 pulgadas. ¿Por qué pongo ese punto o lo ubico ahí? Porque la distancia que necesito es esta que estamos graficando ahorita, ¿no? Esta de acá, ¿no? Esta distancia es la que nosotros tenemos que calcular, ¿no? Entonces, si tenemos 21 en total, entonces la mitad de eso sería 10.5. 10.5 hacia arriba, 10.5 hacia abajo, ¿no? Entonces vamos a graficarlo eso para que la mitad, ¿no? Esto sería 10.5 y lo mismo esta parte de acá, 10.5, ¿no? 10.5 pulgadas. Pero D, ¿a qué va a ser igual D? Va a ser a 10.5 menos Y. Aquí lo estamos viendo gráficamente. Yo necesito esta distancia. Entonces a toda esta distancia de 10.5 le voy a restar 1,81 y ya tendría ahí el cálculo de la distancia, ¿no? El D, para poder aplicarlo en la ecuación, ¿no? O sea que acá sería 10.5 menos 1.81, que sería el Y. Y acá tendríamos entonces el cálculo, ¿no? Menos 1.81, tenemos que eso nos da 869. 869 pulgadas. Y ya tengo el D. Entonces, así, de esa manera que lo hemos explicado, sale este valor, ¿no? Ok, ahora, sustituyendo, aquí vamos a tener lo siguiente, ¿no? El momento de inercia, entonces, en X va a ser igual a 4. Y sub 0, 31.9. 31.9 más el área. Ya no es esta, sino que 9.75. 9.75. Incluso creo que el angular que me decían en la clase, creo que era el área un poquito menor que este, pero siempre estaba cumpliendo, ¿no? Les digo que pueden probar cualquiera
el resultado final es el que me va a decir si cumple o no. 9.75 por d al cuadrado, y d es 869. 869, y esto es al cuadrado. Cerramos acá, de donde vamos a tener que el momento de inercia es igual, hacemos el cálculo, tenemos que 31.9 más, abro paréntesis, 9.75 por 8.69 al cuadrado, cierro este paréntesis, le doy igual, por 4, 3072.73. 3072. Entonces esto sería el momento de inercia en X, ¿no? 3072.73 pulgadas a la cuarta, ¿no? Ok, entonces ahí tenemos el momento de inercia de la sección compuesta, ¿no? Como nosotros necesitamos el radio de giro que me produce ese perfil, entonces vamos a tener que recordar de nuevo el teorema de los ejes paralelos, la clase de centroides, en donde calculábamos también el radio de giro. Recordemos que el radio de giro va a estar dado por la siguiente ecuación, ¿no? La raíz cuadrada de el momento de inercia en X sobre el área, ¿no? Entonces, aquí tenemos esta otra ecuación, lo mismo que esta, hay que tenerla en cuenta. Entonces, acá vamos a sustituir, ¿no? El radio de giro, entonces, va a ser igual. Radio de giro en X. Entonces, sería igual. Acá, 3072.73 entre el área, como son cuadrangulares, multiplicamos, pero sería por esta área, 975, y acá pues hacemos el cálculo, ¿no? Y tendríamos acá el radio de giro en X, ¿no? Entonces hacemos ese cálculo y tendríamos lo siguiente: 3072 entre, abro paréntesis, 4 por 9.75, y ahí tenemos que nos da 78, y le sacamos raíz a la respuesta anterior. 8.88 tenemos para el radio de giro, ¿no? Entonces ahí tenemos calculado el radio de giro, 8.88, ¿no? Entonces por acá tenemos 8.88 pulgadas, perdón, eso es solamente pulgadas, el radio de giro. Entonces, ¿por qué calculamos este radio de giro? Porque ahora necesitamos calcular la rigidez de la columna, ¿no? Y la rigidez, recordemos que en el tema anterior que vimos, es KL sobre R, ¿no? Entonces, acá tendríamos lo siguiente, ¿no? Rigidez la rigidez, recordemos que era KL sobre R, ¿no? De donde K por el tipo de apoyo es 1, la longitud de la columna dice que es 24 pies. 24 pies lo tenemos que pasar a pulgadas por 12, entonces multiplicamos acá, ¿no? ¿Por qué lo pasamos a pulgadas? Porque el radio lo tenemos en pulgadas, que sería 888, ¿no? 888, y ahí tendríamos la rigidez, ¿no? Haciendo ese cálculo, tendríamos que nos da 32.45, ¿no? Vamos a hacer el 24 por 12 entre 8.88, tenemos 34.43.
34.43. Con esto nosotros nos vamos a ir a la tabla de KL sobre R y vamos a aproximar el FA, ¿verdad? Donde el FA, vamos a ver si tenemos las tablas por acá. Entonces, en primer lugar, el 34.43 lo vamos a dejar en 34, ¿no? Porque no lo podemos redondear al superior. Entonces acá lo dejamos en 34, ¿no? Entonces con 34 buscamos nuestro FA, ¿no? Entonces ahora sí nos vamos a la tabla y tenemos que 34, 19, a ver, vamos a ver ese cálculo. 32.43 es el asunto. Ahí disculpen. Estoy viendo el resultado y estoy poniendo, vamos a borrar este. Corrección. 32.43. Yo estaba poniendo 34.43. 32.43. Entonces acá 32.43. Entonces esto pues lo dejamos en el 32 y con eso vamos a buscar en la tabla el FA, ¿no? O sea, sería 32, 19.80. tenemos acá el FA. Acá lo tenemos. KLR es de la izquierda y FA es el de la derecha. 32, entonces 19.8 el FA. Entonces acá de tabla leemos 19.8 y esto es KSI. Entonces, con ese esfuerzo nosotros vamos a calcular la carga compresión, ¿no? La carga compresión dice que va a ser igual a FA por el área, ¿no? Por el área del perfil, ¿no? Del perfil compuesto, ¿no? Entonces, acá, ¿qué pasa en esta situación de que teniendo FA, que sería este de acá, y tenemos el área, que sería esto multiplicado por 4, vamos a obtener lo que es la carga compresión. Luego comparamos con la carga que nos está dando el ejercicio y checamos si cumple o no, ¿no? Entonces, pasamos por acá y decimos que PC va a ser igual a FA, que sería 19.8. 19.8 kip sobre pulgada cuadrada por el área del perfil. Pero recordemos que un perfil compuesto, entonces sería 4 angulares por 9.75, ¿no? 9.75, y ahí tendríamos la carga compresión, que va a ser igual. Entonces acá tenemos 19.8 por 4 por 9.75. 9.75, 772.2. 772.2 kip. Esto es mayor que la carga que nos está dando el ejercicio, 760 kip. Por lo tanto, entonces acá podemos decir de que el perfil es adecuado, ¿no? Por lo tanto, de 6 por 6 por 7 octavos es adecuado, ¿no? Tenemos la primera parte del diseño, ¿no? Son 3 revisiones las que nosotros vamos a hacer. Ahorita tenemos la de los angulares, ahorita vamos a hacer la de la celosía,
Y para eso, pues ustedes tienen el dato que hay que tomar en cuenta para determinar si la celosía es simple o es sencilla o es doble, ¿no? Para eso, entonces, nosotros nos vamos a la teoría que nos dice de que para determinar si el enrejado es sencillo, entonces tenemos que ver que cuando B es menor que 15, se usa enrejado sencillo. Si es mayor de 15, pues se hace un enrejado doble. Entonces, tenemos que checar eso. Entonces, nosotros tenemos que ver cuánto es B. ¿Y cuánto es B? Ya vamos a ponerlo gráficamente. ¿Cuánto es B? Entonces, B es esta distancia que nosotros tenemos acá. A ver, ¿dónde rayamos? B es esta distancia, ¿no? Esto es B. ¿Cómo vamos a calcular? Aquí le vamos a poner a esto diseño de celosía, ¿no? Diseño de celosía, ¿no? Entonces, para eso nosotros tenemos que calcular B. ¿Y cuánto va a ser B? A ver, si tenemos que este gramil que nos está dando de 3.5 a cada lado, 3.5, entonces a toda esta distancia que sería 21 pulgadas, le voy a restar ¿cuánto? Le voy a restar 3.5 y 3.5, o sea, 3.5 más 3.5 se me hace 7, ¿no? De donde tenemos que B es igual a, bueno, siempre les recomiendo que aunque sean cálculos sencillos, pues hagamos siempre el proceso, ¿no? Menos 3.5 más 3.5, ¿no? Entonces tenemos que B es igual a 14, ¿no? Entonces B es igual a 14 pulgadas. Entonces B dice que es menor que 15 pulgadas. Entonces es enrejado sencillo, ¿no? Eso recuerden que tienen que revisar eso en el documento que les he subido a la plataforma, ¿no? Entonces es enrejado sencillo, ¿no? Recordemos que hacíamos una pequeña gráfica, ¿verdad? En donde iba, tenemos esta situación y esto de acá. Tenemos entonces a ver, esta distancia que nosotros tenemos acá es lo que nosotros conocemos como B, que ya sabemos que es 14, ¿no? En este caso 14 pulgadas. Recordemos también que aquí viene el angular, ¿no? Entonces, cuando el enrejado es sencillo, dice que alfa, el ángulo, va a ser igual a 60 grados. Eso también lo dice la teoría, el documento que tiene ahí. Entonces quiere decir de que esto de acá y esto de acá, cada uno tiene 60 grados. 60 grados. Pero ¿qué pasa
¿Qué pasa acá al formar este triángulo? De que este ángulo queda partido a la mitad, o sea 30 y 30, ¿no? Acá tenemos 30 grados, 30 grados. Entonces lo que nosotros vamos buscando acá es esta longitud, que es parte del diseño, la longitud de la barra, que es la celosía, ¿no? Primero vamos a calcular la longitud, después el ancho y después el espesor, ¿no? Esa es la parte del diseño de la celosía. Entonces acá se nos forma un triángulo, ¿no? Tenemos un triángulo. Entonces vamos a calcular cuánto es LB. Entonces, ¿cómo calculamos LB? Por coseno, ¿no? Si ya tenemos el ángulo, decimos que el coseno de 30 grados va a ser igual a LB, o más bien la base del triángulo de acá hasta acá, sobre la hipotenusa, ¿no? Sería entonces AB sobre la longitud de la barra, ¿no? ¿Y qué es lo que vamos buscando? LB lo despejamos, ¿no? Despejamos LB de acá y esto pasa a multiplicar y el coseno de 30 pasa a dividir. Entonces nos queda que B sobre el coseno de 30 grados, ¿no? Sustituyendo acá nos queda que 14 sobre coseno de 30. Entonces tenemos que LB es igual, hacemos el cálculo, ¿no? Entonces tenemos 14 sobre coseno de 30, ¿no? 16.17 pulgadas. 16.17 pulgadas. Ya tenemos la longitud de la celosía de la barra, ¿no? Entonces, ¿qué más nos hace falta calcular para la celosía? El ancho de esa faja metálica, ¿no? Pero tenemos que hacer una comprobación acá. La teoría me dice que debo comparar cuánto es L sobre R del angular con el KL sobre R del miembro. Eso se debe de cumplir, ¿no? Pero para L, que requiere de la celosía, nosotros tomamos esto que está acá, ¿no? Entonces, comprobar acá. Comprobar que vamos a ponerlo acá, LB sobre R mínimo. Eso debe ser menor. Bueno, ya lo vamos a ir sustituyendo, ¿no? Donde LB es 16.17 pulgadas entre R mínimo 1.17 16.17, ¿no? $13.82. Esto tiene que ser menor que el KL sobre R, ¿no? Y el KL sobre R ya lo teníamos calculado, ¿no? Por acá lo tenemos, ¿no? Eso tiene que ser menor que KL sobre R, ¿no? Que es igual a 32.8
.43. Aquí solo es checar esto, entonces acá estamos bien, ¿no? Proseguimos, ¿no? Ahora, ¿cómo hacemos para determinar el ancho de la celosía? Necesitamos, la teoría me dice, a ver, tenemos que la fuerza cortante lateral es del 2% de la fuerza axial. Ese valor también lo tienen que tener presente siempre que se está haciendo el diseño, ¿no? Entonces, ese dato lo vamos a jalar ahorita. Eso que les acabo de leer dice lo siguiente, ¿no? A continuación, la fuerza cortante horizontal es el 2% de la fuerza axial, ¿no? Esto lo podemos dejar en forma de ecuación. La fuerza cortante horizontal, ¿no? Lo vamos a dejar en forma de ecuación. Esta es una ecuación que vamos a necesitar para poder desarrollar el siguiente paso del diseño, ¿no? Entonces, de tal modo que la carga axial en la barra de la celosía es que la carga axial a ver, ¿qué quiere decir esto del 2% de la carga axial de la carga en la columna? Que eso es lo que va a tener equivalente en la fuerza en la celosía, ¿no? ¿A qué se refiere eso? Vamos a hacer otra pequeña gráfica referente a esta misma que tenemos nosotros acá, ¿no? Entonces, vamos a ver. Lo que nosotros vamos buscando es la fuerza que va a tener la celosía, o sea, esto que tenemos nosotros acá, la fuerza que va a tener acá y acá, ¿no? Vamos a hacer aparte esa gráfica para que lo tengamos mejor explicado acá, ¿no? Entonces, eso mismo vamos a tener por acá. Y por acá. Y por acá vamos a tener esta fuerza horizontal, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos que esta fuerza horizontal es del 2%, entonces nosotros tenemos que determinar cuánto va a ser la fuerza axial en la celosía, ¿no? O sea, si estamos asumiendo que esto va hacia la derecha, entonces la lógica me está diciendo que yo debo de contrarrestar esa carga, de modo de que esta fuerza viene entrando a este nodo, igual a este otro de acá, hacia acá, ¿no? Recordemos que ya tenemos los ángulos. Entonces acá sería 30 y 30, ¿no? 30 y 30, ¿no? De donde lo que nosotros vamos a encontrar es la fuerza en la celosía. La fuerza en la celosía, o sea, la fuerza axial que va inclinada, ¿no? Entonces, calculemos esta fuerza horizontal, ¿no? Que sería esta que va a ir acá. Entonces tenemos que la fuerza cortante horizontal
es aproximadamente el 2%, o sea, 2 entre 100 tenemos 0.02 por la carga axial de la columna 760. Entonces acá tenemos 760 kip, de donde entonces tenemos que esa fuerza va a ser igual, hacemos el cálculo, 0. Bueno, en realidad son 2 entre 100 para que veamos ahí la comprobación, por 760, ¿no? Tenemos 15.2 kip. 15.2 kip es la fuerza horizontal. ¿Qué fuerza horizontal? Acá la tenemos. Esto que tenemos nosotros, que hemos encontrado, es la fuerza en la gráfica horizontal, ¿no? O sea que este valor que tenemos nosotros acá es esto de acá. 15.2 kip. Ahora que tenemos eso, nuestro objetivo es calcular la carga axial en la celosía, o sea, en esta barra o placa inclinada. ¿Cómo lo vamos a determinar? Haciendo fuerzas en X, ¿no? Entonces vamos a decir lo siguiente, ¿no? Si nosotros hacemos sumatoria de fuerza en X igual 0, vamos a decir que es positivo todo lo que va a la derecha, ¿no? Pensaron que nos íbamos a olvidar de esto, ¿no? Siempre lo estamos retomando en los demás cursos, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos hacia la derecha? Tenemos 15.2, ok. 15.2 kip. Ahora, aquí tenemos que trabajar con componentes. A ver, recordando componentes rectangulares. Nos interesa la de X acá a nosotros. Entonces, la componente de esta fuerza va a ir en esta dirección. Y va a ser PB coseno de 30. Pero como se repite este de acá, si ustedes se fijan, la flecha va a ir en el mismo sentido. O sea que esta flecha que vamos a tener para la componente de la carga en la celosía, en la de arriba, va hacia la izquierda. Y esta que está acá abajo, a ver, la componente viene también hacia la izquierda. O sea que esta fuerza, y más tomando en cuenta que tiene el mismo ángulo, esta fuerza, esta componente de esa fuerza es la misma. Entonces hacemos lo siguiente. En primer lugar, menos, porque va hacia la izquierda, ¿no? Menos. Y tenemos acá 2. ¿Por qué? Porque se repite 2 veces. Para no estarlo planteando 2 veces, entonces 2, abro paréntesis y pongo la fuerza. Recordemos la componente. Entonces me queda la fuerza por coseno de 30. Coseno de 30 grados. Como estoy haciendo sumatorio de fuerza en X, igualo a 0. Ya no tengo ninguna otra carga, ¿no? Aquí lo que hice, muchachos, es estática, ¿no? Para no hacer este planteamiento 2 veces, de todos modos se tiene que sumar, entonces multiplico por 2, porque es igual esta componente de la fuerza de arriba que la de abajo, y además el ángulo es el mismo. Si el ángulo fuese distinto, no puedo hacer esto, lo tengo que hacer el planteamiento por aparte. Entonces, de acá, lo que vamos a hacer es despejar este PB. Recordemos de que este 15 va a pasar al otro lado, pasa negativo, y después, como aquí está un negativo multiplicando a todo esto, y esto es lo que estoy despejando, el menos va a pasar a dividir y me queda positivo, ¿no? Acá está el despeje, ¿no? Entonces la carga axial en la celosía va a ser igual. Recordemos, a ver, 15 pasa al otro lado negativo, pero como aquí este está negativo, menos 2 coseno de 30, tiene que pasar a dividir negativo. Negativo entre negativo me va a quedar positivo. Por eso no lo estoy poniendo acá, ¿verdad? Porque se sobreentiende. Entonces acá sería 2 coseno de 30. Y acá tenemos la fuerza en la celosía, ¿no? Y ese cálculo tenemos lo siguiente, ¿no? Aquí es 15.2. 15.2. 15.2 entre, abro paréntesis y digo 2
por el coseno de 30. Aquí ahorita que mencioné es coseno, tengan cuidado en sus calculadoras. Sus calculadoras tienen que estar en D acá, en dígito, ¿no? Ahí, si lo tienen en radianes les va a dar otro resultado, ¿no? 8.78 kip. 8.78 kip. Entonces tenemos 8.78 kip. Ok. Dejemos momentáneamente esta parte de acá, ¿no? Lo vamos a necesitar luego, ¿no? Ok. El radio de giro para una placa ya está dada la ecuación. El radio de giro para una placa ya está dada la ecuación, ¿no? Voy a resolver este ejercicio y después al finalizar les voy a hacer un ejercicio o la demostración de dónde sale la siguiente ecuación, ¿no? Entonces, radio de giro de una placa rectangular transversal, ¿no? Ok, les repito, ahorita solamente voy a retomar la ecuación. Esta ecuación no va a cambiar, va a ser siempre la misma. Voy a ponerle la ecuación y después les voy a dar la demostración de dónde sale esa ecuación, porque ya lo sabemos. Solo quiero hacerle la demostración. Ahorita solo quiero terminar esta parte. Dice que el radio de giro de la placa RB, le vamos a llamar, va a ser igual a 0.2887, ¿no? 0.2887. El espesor de la placa, ¿no? Esta ecuación también va para formulario. Entonces, teniendo eso, tenemos que el requisito es el siguiente. Requisito, esto es parte del diseño, siempre lo tienen que tomar en cuenta en el ejercicio, en el diseño de este tipo, ¿no? Entonces sería, el requisito dice que LB sobre RB, que sería este radio giro de la placa, tiene que ser menor o igual que 140, ¿no? Esto lo tienen que tomar en cuenta para cada ejercicio. Es condición, es lo que le quiero decir, ¿no? Es condición. Tenemos que saberla interpretar, ¿no? Entonces, ¿qué pasa en esta situación? Que si yo voy a sustituir acá eso, LB, vamos a plantearlo, ¿no? LB sobre RB, y RB a qué es igual. Regresamos a la ecuación y sustituimos. RB es igual a sustituimos 0.2887, ¿no? El espesor de la placa TB tiene que ser menor o igual que 140. Entonces, como la condición nos está diciendo menor o igual, nos vamos a ir a la posibilidad de que sea igual y lo vamos a tomar en forma de ecuación. Entonces, LB sustituimos y despejamos TB, ¿no? Entonces, como esto es va a ser ahora una ecuación, este TB pasa a multiplicar y el 140 pasa a dividir. Y este dato recordemos que ya lo tenemos, LB 16.17. Entonces, despejando y sustituyendo, ¿no? Entonces tenemos que el espesor de placa va a ser igual. Repito, ¿no? Este pasa a multiplicar y el un intercambio, ¿no? El TB por 140, este pasa a dividir, estoy despejando, ¿no? Entonces me queda igual a LB, que ya es 16.17, 16.17 entre 0.28
87 por ¿cuánto? Por 140. De donde tenemos que el espesor de la placa va a ser igual. Hacemos ese cálculo, ¿no? Entonces, por acá tenemos 16.17 entre 0.2887 por 140. El 140 siempre es de fórmula. Y acá tenemos que me da .40, ¿no? Aquí lo podemos poner en 3 decimales. .40 cerrado. .40, ¿no? Entonces acá tenemos que esto nos da .40. Acá tendríamos ya el espesor, pero este espesor nosotros tenemos que buscar un espesor comercial, ¿no? Entonces vamos a probar con un espesor de 7/16, ¿no? Probemos. Lo que pasa es que esa fracción tenemos que buscar nosotros una que sea comercial, se aproxime a que sea igual o un poquito mayor, ¿no? Entonces si probando con un espesor TB de 7/16 de pulgada, ¿cuánto es eso? Si dividimos 7 entre 16, 7 entre 16 me da .438, o sea, .438 o .4375. Vamos a ver cómo estamos con 4 decimales acá. 6 con 4, .4375. .4375. Se pueden fijar en las tablas que les presenté, los espesores comerciales, ahí están, ¿no? Si se repite, si llega hasta 7/16 o no, para que sepan ustedes cuáles son los más comerciales. Esto es mayor que .40, entonces quiere decir de que ese 7/16 está adecuado, ¿no? Entonces acá decimos que ok, ¿no? Está cumpliendo con ese espesor, ¿no? Ahora tenemos que buscar la condición de LB sobre RB. O sea, esta relación que nosotros tenemos acá, tenemos que verla. Ahora que ya tenemos calculado RB, a ver si cumple, ¿no? Entonces eso es lo que vamos a hacer a continuación. Entonces vamos a borrar esta parte de acá para no tener que... De todos modos, el archivo que lo tengo resuelto en una hoja de cálculo, lo van a tener ustedes también ya lo tienen subido en el aula virtual, ¿no? Entonces vamos a hacer esa parte por acá. Entonces nos pasamos a esta parte y vamos a hacer esa verificación, ¿no? Para luego ya solo quedarnos con el espesor y la placa de extremo, que sería lo que une a la columna en la parte de arriba y en la parte de abajo, ¿no? Esa placa de extremo hay que diseñarla también, pero es algo sumamente sencillo y rápido, ¿no? Ok, entonces tenemos que ver esta condición, ¿no? Jalamos este valor que tenemos nosotros acá y decimos LB sobre RB igual. Entonces acá tenemos, recordemos que LB ya lo tenemos, 16.17, ¿no? Entonces tenemos 16.17. RB ya lo conocemos, dice que RB es .2887, pero recordemos que este TB es este que nosotros acabamos de determinar en base a ¿no? No es ¿no? Sino que el comercial, pues, que tenemos nosotros acá. Entonces sería sobre
.2887 por .4375. Y ese resultado lo verificamos, 16.17, ¿no? Entre 0.2887 por 0.4375 igual 128.02. 128.02. ¿Qué dice la condición? Dice que en primer lugar nos fijamos acá, dice que tiene que ser menor o igual que 140, y esto está cumpliendo, ¿no? Menor que 140. Entonces acá estamos bien. Ahora, atención con esto. Acá volvemos a trabajar este valor con las tablas KL sobre R. Como es 128.02, entonces lo dejamos en 128. Y buscamos un FA nuevamente. Ahora estamos con la celosía, volvemos a ocupar la tabla, buscamos para 128, 9.11 KSI. 9 puntos, aquí lo tenemos nuevamente, 128, 9.11 KSI. Entonces, tenemos por acá 9.11 KSI. Ok, ojo a esto. Ahora viene la parte de área requerida de la barra. Área requerida de la barra. O sea, a eso le vamos a llamar AB. Entonces, vamos a buscar más espacio por acá. Espero que algún dato de estos que esté borrando no lo necesitamos más adelante. De todos modos, ahí lo tengo en resumen. Ok, ¿cómo va a salir eso? A ver. Como estamos buscando el área de la barra AB, entonces el esfuerzo, que es FA, dice que va a ser igual a fuerza de la barra o la celosía sobre el área de la barra o celosía. ¿Qué pasa en esta ecuación? Fijémonos bien. En esta ecuación nosotros ya conocemos FA, que sería este de acá, y ya conocemos P sub B, que por acá lo tenemos. A ver, acá está, acá lo tenemos. Entonces, ¿qué vamos a hacer de esta ecuación? Vamos a despejar A sub B, ¿no? O sea, el área de la barra, y entonces esto es igual. Es un intercambio, ¿no? El esfuerzo pasa a dividir, entonces sería P sub B sobre FA. ¿De dónde? Al hacerle esa sustitución, me queda que P sub B 878 kip, ¿no? Sobre el esfuerzo, que sería 9.11 kip sobre pulgada cuadrada. Entonces kip
y keep se elimina, y al dar la vuelta me queda pulgadas cuadradas, que es el área que nosotros estamos buscando, ¿no? Entonces el área de la barra va a ser igual. Hacemos ese cálculo, ¿no? Entonces tenemos por acá 878 entre 9.11, tenemos 0.9638. .9638, y esto es pulgada cuadrada. Entonces el ancho requerido de la placa, ahora seguimos borrando por acá, el ancho requerido de la placa ahora, entonces cómo lo vamos a determinar, ya les voy a explicar nuevamente ahora cómo se hace ese cálculo en base a la sección transversal de la placa, ¿no? Entonces, en base a la sección de la transversal de la placa vamos a tener lo siguiente, ¿no? Entonces vamos a ponerlo como subtítulo acá, ¿no? Ancho requerido de la placa. Ancho requerido de la placa, o sea, esto, ¿no? Ok. Ahí. Con la otra explicación que les voy a dar del radio de giro de la placa, ahí van a interpretar bien las ecuaciones que están saliendo ahorita, ¿no? Esta es el área de la placa, va a ser igual, ¿no? Área de la placa va a ser igual al ancho por el espesor. Ya les voy a explicar de dónde sale esos datos. Supongamos que tenemos nosotros la placa en la sección transversal acá. Esta es la sección transversal de la celosía o placa, ¿no? Esto es la sección transversal. Entonces el ancho es toda en esta dirección, ¿no? O sea, el ancho y el espesor, que sería este de acá. Aquí va a ser el área de un rectángulo, es base por la altura, ¿no? O sea, WB por TB, ¿no? Entonces, a ver, ¿qué tenemos? El ancho requerido, ya tenemos el área de la barra, ya tenemos el espesor de la barra. Vamos a despejar W. Entonces tenemos el ancho va a ser igual. Esto pasa a dividir, ¿no? El área de la barra sobre el espesor, ¿no? Aquí tenemos esa otra ecuación. Sustituimos y tenemos lo siguiente, ¿no? El área de la barra, 0.9638. Pulgadas cuadradas sobre el espesor, 0.4375. 0.4375 es el comercial, el que nosotros pusimos, y esto es pulgadas. Pulgadas cuadradas arriba se me elimina uno, se elimina uno abajo y me queda solo pulgadas. ¿De dónde? Entonces me queda acá que el ancho de la placa va a ser igual. Tenemos 0.9638 entre 0.4375, ¿no? Y ahí tenemos 2.20, ¿no? 2.203 2.203 pulgadas. Aquí terminamos el segundo diseño, ¿no? Ya el otro es más corto, ya ese es rápido. Entonces, usar placa, entonces aquí resumimos, usar placa, PL, placa. Entonces vamos con el largo primero, que sería este.
Lo vamos a dejar como está acá, ¿no? Se puede redondear, pero lo vamos a dejar como hemos venido calculando. 16.17. 16.17 pulgadas por, primero el largo, ahora el ancho, sería este. 2.203. A ver, esto sí ya lo podemos poner de manera fraccional, ¿no? O comercial, ¿no? 2 pulgadas, pero el punto 205 con cuál lo podríamos completar para que me dé, sería el 1/4, ¿no? Tenemos 1/4, sería 0.25 más 2 me da 2.25 mayor que 2.203, entonces estamos bien. Entonces vamos a usar 2 1/4, 2 1/4 de pulgada. Repito, el que ponga 2.203 pulgadas está bien, perfecto. ¿No? Yo lo que pasa es que le estoy explicando cómo ponerlo de una manera más práctica, comercial, ¿no? Que se encuentre ese espesor en el comercio, ¿no? Y ahora viene el espesor. El espesor ya lo teníamos. No tenemos que poner esto, sino que ya tenemos acá por 7/16 de pulgada. Y con esto tenemos ya el segundo diseño. Pues recordemos que el primero era el angular. Ahora tenemos la celosía. Y por último, pero no menos importante, tenemos que diseñar la placa de extremo, ¿no? Para eso lo vamos a hacer en este último pedazo que tenemos acá de espacio. Vamos a borrar. Y tenemos que calcular. Ya les voy a explicar cómo se hace esa placa de extremo. Y ya les voy a explicar dónde va esa placa de extremo. Las placas de extremo o de borde son las placas que se ponen en la parte final de la columna para darle rigidez y en la parte de abajo. O sea que en esa parte se cierra con una placa de extremo o de borde, que es la que vamos a calcular ahorita, ¿no? Entonces, la teoría me dice que para eso nosotros tenemos que calcular el espesor, ¿no? El espesor de la placa de borde, y dice que acá la tenemos. Requerimientos adicionales para placa de extremo, ¿no? Tomar siempre que A es igual a B. O sea que esta altura es aproximadamente igual a B, ¿no? A igual a B. Y para el espesor de la placa de extremo usar T igual a B sobre 50. B es esta distancia, ¿verdad? Y eso es lo que nosotros vamos a tener, ¿no? Entonces, para A es esta distancia aproximadamente, pero ya vamos a saber cuánto va a tener de este punto hasta este punto. Es las 21 pulgadas que tiene en este caso la placa, ¿no? Entonces, diseño placa de extremo o de borde. Ok, acá en planta, como ya sabemos que esto tiene 21 pulgadas por 21 pulgadas, es cuadrado, entonces este largo de la placa de extremo ya la sabemos, ya sabemos eso. Y este es el largo. ¿Cuánto va a ser A? Dice que es igual a B. ¿Y B cuánto es? Dice que B era 14, ¿no? Ya lo habíamos calculado anteriormente, 14. Ya tenemos dos dimensiones. Vamos a usar placa de extremo, 21 por 14, hace falta el espesor. Entonces, espesor. Espesor. El espesor nos está diciendo que tenemos que hacer B sobre 50, ¿no? B sobre 50. Siempre vamos a hacer esa comprobación. Esto es ecuación. Entonces acá tendríamos, ¿cuánto es B? Dijimos, en este caso, 14. 14 pulgadas entre 50, ¿no? De donde tendremos que 14 sobre 50 punto 28 pulgadas. Ok, punto 28 pulgadas. ¿Qué pasa punto 28 pulgadas con con el de 1/4? Vamos a ver.
para buscar el espesor comercial, ¿no? El de 1/4, si tenemos 1 entre 4, me da 0.25, queda por debajo. Entonces quiere decir de que al 1/4 le voy a sumar un 16avo, que es el espesor comercial que le sigue, y que queda en 5/16. Ahora 5/16, ¿cuánto nos da? 0.3125, quiere decir de que ese es el que me corresponde acá, ¿no? Entonces 5/16 es aproximadamente el espesor que vamos a utilizar acá. Entonces usar T igual a 5/16. Para finalizar, entonces ya la placa de borde, usar placa de borde de, entonces decimos, primero el lado más largo sería 21 pulgadas. Ahora viendo en la elevación la columna, ¿verdad? Ya tenemos esto, 21 de aquí hasta acá. Ahora la altura dice que A es igual a B. ¿Y cuánto es B en nuestro caso? Es 14. Entonces acá es por 14 pulgadas. Y ahora viene el espesor, que sería 5/16 de pulgada. Y ahí tenemos finalizado nuestro ejercicio, ¿no? Ahora ya finalizamos, ¿no? Ahí está bien el chequeo y está revisado ya lo que nos está cumpliendo, ¿no? Les decía de que les iba a demostrar, ya esto es parte de la demostración de la RB. Vamos a ver si lo demostramos acá en esta pequeña parte acá, ya para cerrar el ejercicio. Repito, el ejercicio, el diseño hasta ahí está terminado, ¿no? Lo que les quiero explicar ahorita es de dónde sale RB. Aunque ya es una ecuación que nosotros ya sabemos que va a ser 0.2887 el espesor de TV, pero quiero que sepan de dónde sale, ¿no? esa ecuación. Acá la tenemos, ¿no? Acá la tenemos. RB.2887 TV. ¿De dónde sale? Entonces, a ver, vamos a dibujar nuevamente la barra, ¿no? Supongo que acá tenemos la barra, la sección transversal de la celosía, y aquí va en la dirección longitudinal. Ok, entonces esta es la sección transversal, ¿no? Que dijimos que eso es el ancho y esto es el espesor, o sea, ok, el radio de giro, recordemos que eso lo vimos en el inicio de las estructuras. Dice que va a estar dado, en este caso el radio de giro de la placa va a ser igual a la raíz cuadrada de el momento de inercia de la placa sobre el área de la placa, ¿no? Esa ecuación ya la conocemos nosotros cuando vimos momentos de inercia, ¿no? ¿Y a qué es igual el momento de inercia para una sección rectangular? Recordemos que el momento de inercia para una sección rectangular dice que es igual a 1/12 de la base. La base es WB por la altura, es TV al cubo. Esta ecuación, el momento de inercia para una sección rectangular, ¿no? Y el área de la placa, ¿a qué es igual? Les decía que era a la base por la altura. Eso ya lo teníamos por acá, ¿no? Que es esto mismo que tenemos nosotros. Ok, aplicando esta ecuación, aplicando esa ecuación, tenemos que el radio de giro de la placa va a ser igual el momento de inercia
Entonces sería 1/12 de la base por la altura al cubo sobre el área W por TW. A ver, se me elimina W arriba, W abajo, no me queda nada. Se me elimina 1 acá abajo, no me queda nada, y me quedan 2 arriba. TB al cuadrado, le sacamos raíz al cuadrado, entonces sale TB afuera. Y 1/12 raíz es una operación. A ver, entonces sería 1 entre 12, y a eso le sacamos raíz de la respuesta anterior, me da 0.2887, de donde entonces tenemos que RB es igual 0.2887, y este que lo habíamos sacado de la raíz, y ahí lo tenemos, ¿no? Aquí tenemos la ecuación para el radio de giro para una placa rectangular, ¿no? Con eso cerramos.